Ya, entonces chicos, examinemos la siguiente definición, que está en el PDF. Este es un teorema, dice, si f de x es una expansión en series de Taylor, de esta manera, y g de x tiene esta expansión en serie de potencia, que son totalmente convergentes en el mismo radio de convergencia. O sea, tanto esta serie de potencias como esta serie de potencias convergen en este intervalo de convergencia. R es el radio de convergencia, pero el intervalo de convergencia son los valores en donde X converge. Entonces, dice este teorema que se pueden multiplicar, si esta converge y esta converge en el mismo radio, en el mismo intervalo de convergencia, se pueden multiplicar las dos series de potencia, ¿ya? Y queda como un término C sub n por x elevado a n, ese es el producto. Pero el C sub n es más o menos complicado. Es la sumatoria que va de k igual 0 hasta n, de a sub k por b sub n menos k. ¿Ya? Entonces, el producto de las dos, ¿no es cierto?, va a ser Cn por xn, va a ser una serie de potencias, ¿no es cierto?, centrada en cero, igual que las anteriores, pero el C sub n es este término que está acá. Conforme yo doy valores acá, hasta llegar a n, se va generando el C sub n. ¿Ya? O sea, uno puede tener un C sub 1, que es la suma de 0 hasta 1, C sub 2, la suma de 0 hasta 2, etcétera, de ese producto que está acá. ¿Ya? Entonces, voy a esperar un delta para que ustedes traten de retener esta fórmula para que podamos resolver un ejercicio que estaba propuesto en el PDF. Entonces, chicos, esto es una operatoria, es decir, yo si tengo dos series de potencia que convergen en el mismo intervalo de convergencia, se pueden multiplicar. Lo mismo pasa con la suma, pero no está lo de la suma. Si tú tienes una serie de potencias, si tienes dos series de potencias como esta que convergen en un intervalo de convergencia, entonces también se pueden sumar las series, ¿ya? Y la suma de las series es, y la serie suma es la suma de las series, a eso me refiero. Bueno, pero esta es más complicada. Esto se llama producto de Cauchy. Producto de Cauchy se llama este producto, el producto de dos series de potencia, ¿ya? No, en realidad es independiente que sean series de potencia, se puede multiplicar el producto de Cauchy, no necesariamente con infinito, qué sé yo, con infinito o sin infinito. El concepto es el producto de Cauchy. Ya, entonces el ejercicio que vamos a hacer es que estaba en el PDF. Dice lo siguiente. Use una multiplicación de series como esta para determinar una representación en serie de potencia, una expansión de 1 partido por, abre paréntesis, 1 menos x al cubo, y determine el intervalo de convergencia. Y claro, ¿en qué lugar converge? ¿Ya? Ese ejercicio queremos resolver. Entonces, traten ustedes de pensar alguna estrategia, una estrategia de solución a partir de esta definición que está acá. No esta definición, este teorema, que se pueden multiplicar las series de potencia. De hecho, hay una que ya hicimos. Hay una que ya hicimos que sirve en esta. Pero si no la hicieron, yo igual se la hice desde cero, por si se habían olvidado. ¿Ya? Porque a esta altura se olvidan casi todas las cosas. ¿Cómo les fue el sábado, chicos, con Cristian? ¿Mm?
Ya. Entonces retuvieron los conceptos que habíamos visto en la clase. ¿Y cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron, chicos? Sí, el curso de Julio también eran pocos, eran como 5, parece, 5 o 7, no me recuerdo. Ya pues chicos, a ver, ¿cómo está la memoria acá en este ejercicio? Ya chicos, ¿cómo está la memoria? Y aquí se las voy a refrescar, ¿ya? Así pues, se fijan, 1 partido por 1 menos x al cubo se puede escribir como 1 por 1 menos x, todo eso al cuadrado multiplicado por 1 dividido por 1 menos x. Pero esta la hicimos en clase, la clase pasada, pero la volvemos a hacer, ¿ya? Entonces, hay que saberse esta serie de potencias geométricas, cuando el valor absoluto de x se expande de esta manera, ¿ya? Entonces, el teorema dice que si uno deriva, entonces también sigue, se puede derivar adentro de la serie. Entonces, la derivada de esto es menos 1 partido por x cuadrado, menos 1 partido por 1 menos x al cuadrado, por la derivada de 1 menos x. La derivada de 1, la derivada de menos x es menos 1. Con el menos que está acá, queda positivo y queda así. Entonces derivo aquí adentro y queda n, x, n menos 1. Ya. Entonces esta la escribí de otra manera, como hicimos el ejercicio de la clase pasada. Se fijan que cuando vale n igual 0, esta comienza de 1. De 1 a infinito. Entonces después la transformo desde 0 hasta infinito. ¿Cómo le quito 1? Le quito 1 y le sumo 1 al n. Entonces tenemos finalmente que para poder escribir 1 partido por 1 menos x cubo, nos va a quedar la primera que ya sabemos cuánto es, esta que está acá, por la segunda que está acá abajo. ¿Se fija? Ahí está el producto de las dos. Ese con este. Entonces ahora yo quiero que apliquemos el concepto de multiplicación que aparece ahí. ¿Se fija? Esta es una serie de potencias que converge cuando valor absoluto de x es menor que 1, y esta también. Esta es cuando valor absoluto de x es menor que 1. Las dos convergen en valor absoluto de x menor que 1. Entonces yo quiero que piensen ahora un ratito para que apliquen la fórmula del producto de Cauchy, que está aquí definido. Ese se llama producto de Cauchy. Entonces piensen, por favor, ese producto.
Entonces, chicos, como les decía, que lo que necesitamos del producto de Cauchy es saber cuál es el A sub n y cuál es el B sub n. ¿Se fija que aquí está establecido? ¿Se fija? Yo voy a multiplicar esta serie de potencias por esta serie de potencias porque ambas convergen en el mismo radio de convergencia. Tengo que distinguir el AN y el BN, porque ese es el que está en el C sub n, que está ahí. Ese C sub n es la sumatoria de K igual 0 a n de este producto, el A sub K por Bn menos K. Entonces necesito ubicar cuál es el A sub n y cuál es el B sub n. Entonces en este ejercicio es fácil darse cuenta cuál es el AN. El A sub n de acá es 1, porque es lo que acompaña el XN. Y el B sub n en esta es n más 1, porque es lo que acompaña el XN. Entonces ahí se lo escribí, ¿se fija? El A sub n vale 1 y el B sub n vale n más 1. Pero nosotros necesitamos A sub k y B sub n menos k. Ahí está, ¿ves? En el producto se necesita el A sub k y el B sub n menos k. Necesitamos formar este producto. Entonces el A sub k vale 1, ahí está 1 multiplicado por B sub n menos k. Entonces en el n reemplazo n menos k y me queda eso. Entonces ahora tengo que sumar desde 0 hasta n esta expresión. Entonces de álgebra 1 sabemos la suma de 1 a n de k, que es n por n más 1 medio, ¿ya? Pero en 0 la dejamos fuera del término 0, es decir, desarrollamos con k igual 0 y nos va a quedar n más 1 y después desarrollamos de 1 para adelante, ¿se fija? Entonces repito, a ver, estamos grabando. Sí. Entonces, chicos, repito, cuando k vale 0, queda n más 1 el primer término y después entonces queda la sumatoria de 1 a n de esta expresión. Entonces, fíjense lo que hice, apliqué álgebra 1. El término n más 1 no depende de k. El n más 1 lo voy a sumar desde 1 a n, hay n veces, pues entonces va a quedar n veces n más 1. Y menos la sumatoria de k igual 1 a n de k. Y esa la conocemos porque n por n más 1 medio. Entonces factoricé por n más 1 las tres expresiones y me quedó n más 1 por n más 2 dividido por 2. Ese me quedó el C sub n. Así que finalmente esta expansión es el C sub n por x elevado a n. Entonces esto queda así, ¿ya? Y esto converge siempre y cuando valor absoluto de x sea menor que 1. ¿Ya? Interesante, ¿ah? Recuerden, esto converge en valor absoluto de x menor que 1. ¿Mm? Entonces, chicos, este ejercicio tiene que ver con esta definición de producto de Cauchy, este que está acá, que estaba en el PDF, ¿ya? En uno de los tantos PDF estaba, ¿ya? ¿Y qué pasará si es mayor que el radio convergencia? No, pues si tiene que ser, por ejemplo, si hay una serie de potencias que converge, por ejemplo, en valor absoluto de x menor que 1, y hay otra serie de potencias que converge en valor absoluto menor que un medio, ¿dónde convergen las dos? En la intersección, pues, o sea, en valor absoluto de x menor que un medio. ¿Por qué? Porque las contiene a las dos. Entonces, para poder multiplicar, para hacer el producto de Cauchy se requiere tener el mismo, converger en el mismo radio convergencia. Ya, entonces este ejercicio, chicos, ya se hizo. Ya, está listo. Y determina el intervalo de convergencia asociado, ya sabemos dónde dijimos que converge. Y obviamente en los extremos no hay que incluirlo en el menos 1 y en el 1. ¿Por qué? Porque esto como n más 1, qué sé yo, hasta arriba, queda infinito. Así que converge solamente en menos 1
menor que x menor que 1. Ya, después decía esto. Determine la representación en serie de potencia para las siguientes funciones. Esa ya la hicimos, esa recién la hicimos, pero esta no la hemos hecho. Esta es interesante. Logaritmo de 1 más x. Encontrar la expansión en serie de potencia de logaritmo de 1 más x. Entonces, de nuevo, chicos, voy a dar 2 minutos o 3 minutos. O sea, di el reanudar la grabación para poder no olvidarme de que tenemos que explicar esto. Entonces, chicos, siempre todo este tiempo que yo les doy, ¿no es cierto? Cuando hay una pausa, cuando ustedes ven que hay silencio, todo esto es para que ustedes vayan pensando, vayan relacionando y no sea un tren esto. O sea, si no tomáis el tren, eh, te perdí. No, no es la idea. La idea es que como todos estos son ejercicios, cosas que se han preguntado o se preguntarán o qué sé yo, ustedes tienen que saber cómo se resuelven. Entonces a mí me interesa eso. Que, ¿no es cierto? Mirando un ejercicio, no le estoy diciendo resuélvalo inmediatamente, sino que des el tiempo para pensar, bueno, ¿cómo lo podré resolver? ¿De qué manera podré hacer el siguiente ejercicio? ¿Qué necesito? Buscar como dijera, a ver, no sé si ustedes, por ejemplo, cuando uno va a escribir, tiene una idea de lo que va a escribir, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la literatura, por ejemplo, es irracional de qué es lo que voy a decir, pero por ejemplo, yo escribí hace tiempo una crónica, pero una crónica poética, o sea, era poesía. Entonces, por ejemplo, mis personajes que yo había inventado, en la noche me tiraban la barba, me despertaban porque yo estaba totalmente imbuido en esos personajes que había creado. Entonces, como un mundo propio, en donde el hablante deja ahí testimonio de lo que escribió, pero después se seca el pozo. Acá igual, pues chicos, si nosotros lo que tenemos que hacer para este aprendizaje, el coordinador ha tenido harta paciencia, ha arreglado, ¿no es cierto?, todo el curso en beneficio de todos, ¿no es cierto? Ahora se nota mayor comprensión de los temas y entonces, por ejemplo, el alcance de los PDF tiene que ser tal que ustedes, por ejemplo, les saquen el máximo provecho y sea como esa opción creativa que uno tiene, ¿ya? Es decir, si conoces tú algún medio de cómo aprender de otra manera más rápida, o qué sé yo, utilizas tu propio aprendizaje, la metacognición que le enseñaron en el curso de métodos de estudio, en donde unos son kinésicos, estos son así, qué sé yo, todo, pero hay distintas formas de aprender algo. Entonces lo que yo les pido, ¿no es cierto?, en este tiempo que yo les doy, ¿no es cierto?, que les meto música aquí hablando un poco, en este tiempo que yo les doy, yo lo que quiero que ustedes, por ejemplo, organicen, por ejemplo, en que les estoy pidiendo, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo podría ser? Entonces, por ejemplo, si asistieron a la clase pasada, ¿no es cierto? Se van a acordar de que sí están en condiciones de poder hacerlo. Y cuando lo veamos, ustedes van a reconocer eso que yo les estoy diciendo, pero lo que me interesa a mí es que podamos conversarlo, o sea, podamos eh, que esto podamos, o sea, que no sea una cuestión así que yo vengo acá y tengo que decirlo todo yo, porque los alumnos no se quedan callados y no participan, tienen que participar, o sea, tienen que dar ideas de cómo poder hacer, por ejemplo, este ejercicio. Entonces, eso implica un proceso de creación, por eso se lo comparé con la poesía o con la literatura, ¿no es cierto? Neruda decía que el poeta era un pequeño Dios en el sentido que uno crea personajes, ¿ya? Y esos personajes son de ficción, pero a veces no sé, toman vida a los personajes y te tiran la barba y te exigen. Y por ejemplo, yo me acuerdo que había un personaje que inventé que era una persona que estaba buscando una dirección y viajaba por todas partes y se daba vuelta en un mapa sin término de calles. Y entonces mientras yo comía, qué sé yo, decía, pero mi personaje todavía sí buscando el lugar, porque el objetivo no era ese, sino que hablaba de la temporalidad, pero era otra cosa poética.
Ya chicos, entonces ahora, como ya pasó el tiempo, entonces quiero compartir, ¿no es cierto?, cómo se hace el ejercicio. ¿Se fija? Entonces, la parte creativa viene en esta parte, ¿se fija? Entonces hay que sospechar del término 1 más X. Entonces, ¿cómo sospechamos? De la siguiente manera, pues chicos. ¿Qué pasa si yo integro esta que está acá con respecto de X? ¿Cuál será la primitiva de la integral definida de X partido por 1 más X? ¿Quién me dice cuál es esa primitiva? ¿Mm? Se fija que uno hace como un esbozo, igual que en la escritura o cuando uno pinta, qué sé yo, hace una pila de ideas así, que, alusivas, que juntas van a confluir y van a hacer la obra, ¿ya? Acá, por ejemplo, el inicio de esto, ¿qué pasa con la integral? Si yo integro esto con respecto de X, ¿cuánto me queda? ¿Cuál es la primitiva de esa? Esa me la tienen que decir, pues El chicos. logaritmo natural de 1 más x. ¿Va a quedar esa o no? Va a quedar esa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de buscar cuál es la expansión en serie de potencias de esta, y con el teorema de que en el radio convergencia, donde converge la serie de potencias, integrar o derivar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo se la hago siempre, me gusta hacer la integral definida, pero vuelvo a insistir, se puede hacer con la integral indefinida y entonces buscando el valor de la constante. Entonces, fíjense bien, el más x lo escribí como menos menos x, y entonces si el valor absoluto de menos x, que es valor absoluto de x, es menor que 1, entonces tiene esta expansión. ¿Ya? Entonces ahí está lista. Entonces aquí la escribí, pero la escribí con t. Ya les voy a explicar por qué. Es la misma explicación que les di cuando hicimos la de arco tangente que estaba en el PDF. Ya, entonces, ¿por qué usé esta? Porque como converge en valor absoluto de x menor que 1, voy a integrar definidamente desde 0 hasta un x que es menor que 1. Entonces, ¿por qué él tomó el 0? Porque el 0 está entre menos 1 y 1. Entonces, sí que yo sé que converge en 0. Entonces, ¿se fijan? Esta que está acá la pasé a t, todo lo pasé a t, esa la pasé a t y esa la pasé a t, y ahora voy a integrar desde 0 hasta x. ¿Por qué 0? Porque 0 está dentro del intervalo convergencia, y estoy suponiendo que x está dentro del intervalo convergencia, o sea, valor absoluto de x menor que 1. ¿Ya? Entonces, al integrar, por ejemplo, esta, me queda lo que me dijeron ustedes, pues el logaritmo de 1 más t, que lo tengo que evaluar en x y en 0. En x me queda el logaritmo de 1 más x, menos el logaritmo de 1 más 0, el logaritmo de 1 es 0, así que me queda el logaritmo de 1 más x, que es el que estoy buscando ese. ¿Ya? Entonces tengo que integrar ahora la sumatoria, donde está la serie de potencia, entonces integro la parte que tengo que integrar, pues esta. ¿Ya? Entonces integré desde 0 a x, entonces integro desde 0 a x adentro de la sumatoria. Entonces esta es fácil porque la primitiva de esta es tn más 1 dividido por n más 1. ¿Ya? En x y en 0, en x va a quedar x elevado a n más 1, en 0 queda 0, ¿por qué? Porque queda 0 elevado a tn por 0. Y entonces, por ejemplo, usted me van a decir, pero profe, cuando quede 0 elevado a 0 es 1, sí, pero es que después hay que multiplicarla por 0, porque 0 elevado a n más 1. Entonces ese descorrimiento hace que este sea 0. Así que queda eso, pues chicos. Así que la expansión del logaritmo 1 más x es esta que está acá. Cuando valor absoluto de x es menor que 1. ¿Ya? Entonces, el teorema no nos asegura lo que pasa en los extremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué pasa en los extremos para saber si dentro del intervalo de convergencia de la serie de potencia incluimos o no los extremos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué pasa en menos 1. Recuerden que valor absoluto de x significa que el x es mayor que menos 1 y es menor que 1, entonces hay que ver qué pasa en menos 1 y en 1. ¿Ya? Entonces aquí les dejé, entonces esta es lo que tenemos que recordar. Pero esta yo la escribí de otra manera, chicos, porque generalmente la serie de potencia uno las pone como x elevado a n, no x n más 1. Entonces fíjense que es importante, chicos, lo que aprendimos en álgebra 1, que es la propiedad del reloj. ¿Ya? Entonces miren lo que voy a hacer. Para que me quede x, n, a este n le voy a sumar 1, al mar le voy a sumar una gota, o sea, al infinito le sumo 1, que es infinito,
Aquí le sumo al 0, me va a quedar n igual 1, y le quito 1, entonces me va a quedar menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1 más 1, me va a quedar el xn, y aquí me va a quedar n más 1 menos 1, n. Entonces eso es lo que hice con la propiedad del reloj, ¿ya? Y me quedó esto, el que comienza de 1, y esta entonces es la expansión. Entonces ahora quiero ver lo que pasa en los extremos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en menos 1? Veamos qué pasa en menos 1. Fíjense, va a quedar un menos 1 elevado a n, y aquí hay menos 1 elevado a n menos 1, se conserva la base y, ¿qué más? Se suman los exponentes, o sea, queda menos 1 elevado a 2n menos 1, o sea, que queda menos 1 elevado a un impar, que es menos, que lo dejo fuera de la sumatoria, aquí, antes, y me queda la serie armónica, que diverge, esta es una serie numérica divergente. Ya veamos qué pasa ahora en x igual 1. Ya, si ponemos x igual 1 acá, va a quedar 1 elevado a n1, y queda la serie alternante que ya la analizamos antes. Esta serie converge, pero revisemos, por si alguien se ha olvidado, revisemos que cumple el criterio de Leibniz. ¿Por qué? Bueno, separé el signo de este 1 partido por n, que siempre es positivo, ¿no es cierto? Es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque n es menor que n más 1. Si ustedes lo elevan a menos 1, va a quedar 1 partido por n mayor que 1 partido por n más 1. ¿Se fija? Entonces, 1 partido por n más 1 es menor que 1 partido por n. O sea, s sub n más 1 es menor que s sub n, o sea, decreciente. No crece. Así que ya tenemos que no crece. Y ahora este término, cuando n tiende a infinito, se va a 0. Así que cumple, ¿no es cierto?, el criterio de convergencia de Leibniz de las series alternantes. Así que esta converge, por lo tanto, tenemos que incluir el 1. El menos 1 no, porque diverge, pero el 1 sí. Entonces, miren la utilidad. Como converge en 1, yo puedo reemplazar la fórmula en 1. Me va a quedar la expansión del logaritmo de 2 como serie de potencia. Entonces aquí el logaritmo de 1 más 1 me queda el logaritmo de 2. Aquí me va a quedar 1 elevado a n, es 1, y me va a quedar esto. ¿Ves? ¿Se fija? Ahí se lo hice. Logaritmo de 2 es esta serie numérica. Increíble, ¿ah? A ver, un momento, chicos. No me demora nada. Ya, ahí sí. Entonces, chicos, imagínense la importancia que tiene el conocer bien la serie de potencia. Fíjense que sin querer llegamos a una serie numérica que es convergente, y el valor que toma. ¿Se acuerdan que lo que hicimos nosotros al principio del curso es estudiar algunas series numéricas, poder calcular, a algunas se les puede calcular el valor? Entonces, generalmente provienen de telescópicas y geométricas, ¿ya? Pero acá, con el conocimiento que tenemos ahora, que hemos avanzado de series de potencia, podemos entonces tener algunos resultados que son interesantes, ¿ya? Profe, ¿podría volver a explicar por qué con menos 1 diverge? Ya. Por esto, mira. Ya, tenemos la expansión aquí. Esta es la expansión. Entonces, mira, hay que reemplazar el x por menos 1. O sea, aquí hay que poner un menos 1. Va a quedar menos 1 elevado a n. Mira, fíjate. Menos 1 ya. Entonces, producto de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces te va a quedar menos 1 elevado a 2n menos 1. Pero 2n menos 1 es un número impar. 2n más 1 también es un número impar. 2n menos 1 es un impar. Entonces, menos 1 elevado a un número impar queda negativo, que lo saqué fuera de la sumatoria, y me quedó 1 partido por n. Entonces, esta ¿Y 1 partido por n no converge?
No, pues esa es la serie armónica, pues esa te tenían que acordar que la hicimos con el criterio de la integral. Esa la hicimos hace tiempo, demostramos que la serie armónica diverge. No viniste a clase, parece, pero esa la hicimos, esa fue una de las primeras, esta es la más, No sé. más importante que hemos tomado, incluso la comparamos con esa para hacer comparación al límite. Ujú. Así que te tienes que acordar de esta diverge siempre, esta. Que tenga el signo menos afuera no interesa, pero esta diverge. ¿Ya? Ok. Ujú. Ya. Entonces, chicos, así se hacía. ¿Ya? Después que Gracias, viene. profe. Sí, después que viene. Ya, pero esta la vamos a dejar. Vamos a esperar un ratito porque aquí hay que pensar un poquito. Ya, espérense, voy a explicarles. Quiero la expansión de 1 partido por 1 más x en serie de potencia, pero, mira, en serie de potencias, pero centrada en 2. Centrada en 2. Cuidado, ¿ya? Entonces dejemos eso ahí, paralicemos todo para que ustedes piensen y después entonces comparamos los resultados. ¿Ya? Ahora reanudamos la grabación. Ya, pues, hay que tratar de poner el término x menos 2. Entonces lo que yo hice fue así. El más x los puse como menos menos x. Entonces ahí tengo el más x. Entonces ahora tengo que, como quiero que esté centrada en 2, quiere decir que sea de la forma a su n por x menos 2 elevado a n. Necesito el término x menos 2. Entonces aquí yo hice esto. Ya. Menos por menos me da el x que estaba. Entonces me tiene que quedar un 1. Entonces le quité 2 y le sumé 2 y me quedó el 1 acá. Entonces aquí me quedó 2 más 1, 3. 3 menos, abre paréntesis, menos x menos 2. Y ahora tengo que hacer un 1 ahí. Entonces dividí por 3 arriba y por 3 abajo y me quedó así. Entonces, si se cumple que en valor absoluto es menor que 1, entonces la expansión va a ser así. El 1/3 lo dejo afuera de la sumatoria y aquí va a quedar, ¿no es cierto? Este término, ¿no es cierto?, elevado a n, va a quedar menos 1 elevado a n, este término elevado a n, y este término elevado a n, ¿ya? Entonces meto este 3 acá adentro y me queda así, menos 1 elevado a n, x menos 2 elevado a n, 2 elevado a n más 1. Perdón, 3, ahí no se le faltó el cachito ahí, pero ese es un 3, ¿eh? Es que cuando la escaneé debiera haberme fijado de que no se alcanzó a ver todo el 3, ¿ya? Pero es un 3, ¿ya? 3 elevado a n más 1. Y ahí está la expansión. Ese era el ejercicio. Chicos, ese era el ejercicio. Interesante, ¿eh? Bueno, si ustedes se fijan, porque yo estoy esperando que llegue el PDF de series de Taylor, yo a los alumnos siempre les digo de que bajen, de hecho yo se lo hacía, yo les bajaba desde el Larson, ¿cómo se llama? Las principales series de Taylor conocidas, por ejemplo, que son series de Maclaurin porque están centradas en cero, por ejemplo, la de la exponencial, que ya se la tienen que saber de memoria, la del seno, la del coseno, y hay una del logaritmo, pero no centrada en cero, porque el logaritmo en cero no existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hoy día, cuando hicimos la del logaritmo, se tiene que dar cuenta que para que converja tiene que estar en ese tiene que ser logaritmo de 1 más x, ¿ya? Así que cuidado, ¿ya? De que las expansiones no son como uno quiere, todas, sino que se van acomodando a la situación. Ya aquí yo acomodé todo para que poder encontrar entonces la expansión de 1 partido por 1 más x. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si les preguntaran cuál es la expansión de logaritmo de 1 más x, pero ahora en torno, centrada en 2? Entonces esta les serviría, porque ustedes tendrían que integrar acá, se fija, con respecto de x, y entonces ahí van a tener una serie de potencias centrada en 2, ¿ya? No en 0, sino centrada en 2.
Entonces, por eso puede ser conveniente que uno sepa eso, ¿ya? Ya, chicos, esos son los ejercicios que preparé hoy día. Entonces, espero, chicos, que esté clara la película, le échenle una vuelta, vuelvan a revisar, vuelvan a hacer, y esperemos, ¿no es cierto?, si mañana hay PDF para que lo podamos desarrollar, y si es que no hay PDF, bueno, voy a tratar de buscarle ejercicios de pruebas pasadas y prepararse, ¿ya? Ya, chicos, ¿qué les Parece parece? que no vamos a alcanzar a ver series de Taylor y de Fourier. Es que no sé, pues que a lo mejor, ¿qué pasa si hoy día envían el PDF? Pero Si es que me ya envían el PDF, no, nos yo no quedan tengo 3 clases. problema en enseñarle series de Taylor independiente que no sea del programa. No tengo problema, pero lo que pasa es que cuando yo les digo que le voy a preparar ejercicios, los alumnos me valorizan más los ejercicios que la teoría, ¿ya? Entonces, por eso... Igual prefiero ejercicio. ¿Ah? Yo prefiero ejercicio igual. Que Es que es Bueno, eso me complicado porque dicen los alumnos. series de Bueno, Taylor lo vamos a necesitar más pero adelante. Y yo Fourier puedo también. pasarlo. O sea, digamos, tengo clase mañana, el viernes, así que podría ser, pero es que estoy esperando que envíen. Si envían, entonces quiere decir que hay que pasar series de Taylor, ¿ya? Así que, chicos, eso. ¿Quedó claro, chicos? Los ejercicios. Igual Sí. está llena de detalles, ¿ah? A ver, aquí Angelo puso. PEP 2, PEP 2, 30% dice el 22. Esta semana es, entonces. Los típicos a evaluar están comprendidos entre la semana 10 y la semana 12. Ya, la semana 12 no me acuerdo cuál es la Esos semana 12. son series 1, series 2 y series de potencia. Pero no salen series de Taylor. No, eso es semana 13 y semana 14 que vendrían siendo las semanas de vuelta de vacaciones. Ah, ya. Ahí se va a ver Taylor entonces. Las A lo series de Pero, mejor. Taylor estaban agendadas para esta semana. Pero tú dices, en marzo vamos a pasar Taylor. o sea, esas son las 2 semanas que nos quedan. Nos queda semana 13, que sería marzo, y semana 14, que también sería marzo. Ya. Que ahí es, por lo menos en la página, o sea, en U Virtual, sale semana 13 series de Taylor y semana Oye, ¿y 14 la series de próxima Fourier. semana hay receso? La Sí. próxima semana comienzan las vacaciones de verano ya, sí. Ah, Y ahí perfecto. no nos vemos hasta marzo. Ya. Ya, chicos. Entonces, acá, acá quedamos y entonces me despido hasta Profe, mañana. profe, Chao, chicos. profe, Oh, prefiero- Ah, Dime. Sí. quería preguntarle por el OneNote que estuve revisando y no logré encontrar el de hoy día. ¿Qué cosa? El OneNote, el que tiene aquí escrito, Sí. no logré encontrar el de hoy día en el link. ¿El de el que estamos haciendo ahora? Este mismo, sí. No, pues si te lo estoy mostrando, si ya está en la carpeta. No, a eso me refiero, no logré encontrarlo en la carpeta. Que la carpeta no me sale. Qué raro. Qué extraño, ¿eh? ¿Desde dónde no te sale? Desde el link que nos había entregado la última vez, el de la contraseña De la última clase. XU, de la contraseña XU7XU. No, pero este es 77XU. La clave de este es 77XU. ¿Podría compartirme el link de nuevo? Que creo que se me perdió entonces ese link. Espérate. No, pero la clave es esa. Espérate, aquí se Sí, que pone. entonces debe haber estado accediendo al de los OneNote antiguos. Ya, entonces era Felipe Cabrera. Felipe.cabrera G de gato arroba gmail.com. Ahí está. Ese es. Felipe Cabrera. Déjame ver una cosa. Tiene que sacarle el editar porque todavía yo podía editar cualquier cosa. Que no es la intención Espérate un tampoco. poquito. Entonces, esto es... no es por mail. ¿Qué pasó? Algo pasó con el compartir. Espérate, voy a poner de nuevo. Que le puso abajo más aplicaciones. Tiene que colocar arriba primero el circulito verde Ya, para quitarle la opción de editar. Felipe Que hay una K de por medio ahí.
Felipe. Debería aparecer. Ahí está Felipe. No, ninguno de esos. Punto. Que salen en realidad cuando escribo un nombre ahí salen todos los de la universidad. Ahí está Felipe Cabrera. Sí, eso soy yo. Ya, entonces en el verde, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle el ticket a permitir edición. Ah, de lectura. Claro. Ahora colocarle aplicar. Y Y voy a colocar copiar vínculo o enviar. Cualquiera de las dos. enviar. Ya, Y acuérdate ahora que, yo lo recibo. Sí. pero acuérdate que es 777XU, eso no ha cambiado. Sí, ni un problema. Recuerdo haber visto esa contraseña antes, pero no se me Pruébalo, perdió el por link. favor, pruébalo, por favor, para ver si te Enseguida. resulta. Bueno, pero independiente, chicos, de que ya terminemos la clase y qué sé yo, mañana igual puedo hacer algunos ejercicios. ¿Mm? Sí, se agradece, profe. La verdad, son muy útiles hacer ejercicios. Ah, Encuentro que ayudan harto a resolver ejercicios. sí, pues. ¿Ya probaste si te resultó? Que quiero irme tranquilo de que los alumnos pueden tener acceso a la carpeta. Sí, sí me resultó. Ah, ya, listo. Y ahora sí, nos vemos entonces porque tengo que pasarla al PDF. Chao, profe. Chao. Profe, que esté bien. O sea, no al PDF, al Zoom. El